Bueno, se acerca el 1 de mayo y para encontrar el significado de esa fecha tan importante desde el punto de vista del trabajo, que ha jugado un gran papel en la historia de la humanidad en su transformación, es evidente que hay que referirse a los sucesos de 1886. En 1886, para mí, es como una especie de fase de lo que ya había señalado Carlos Marx y Federico Engels en el Manifiesto Comunista, cuando plantearon que la lucha era por la jornada de 8 horas. ¿Por qué 8 horas? Bueno, porque en esa época el trabajo que se realizaba en los países industrializados de Europa era exageradamente de una explotación profunda. 18, 16 horas diarias de labor ininterrumpida, incluso poniendo a hacer lo mismo a los niños de la época. El 1 de mayo de 1886 es la culminación de una jornada huelguística que fue luego señalada como una especie de insurrección por las fuerzas reaccionarias, etcétera, etcétera, y con unos jueces ya comprados, etcétera, etcétera, que servían a los capitalistas, condujeron a varios trabajadores a la horca. En esa jornada, el que yo me recuerdo así, que sobresale era el camarada Spitz, y habían otros compañeros que fueron ahorcados en esa fecha. Esas luchas fueron, y el proceso cuando se produjo el proceso del juicio, hubo una gran solidaridad internacional desde Europa, de todas partes, pidiendo que no lo fueran a ahorcar. A los trabajadores venezolanos los encuentra este proceso histórico en un hecho muy importante. Yo creo que es interesante que los trabajadores venezolanos, ubicándonos en el contexto global de la lucha del proletariado, estamos en un momento estelar. Mientras en el mundo capitalista los trabajadores son víctimas de la acción del capital neoliberal, en Venezuela los trabajadores estamos aperturando y desarrollando un proyecto que tiene un hecho muy importante. La llegada del comandante Chávez a la presidencia de la República nos ha permitido avanzar en la refundación de la República Bolivariana de Venezuela. Entre canciones de selvas y tus niños y mis niños le sonreirán a la paz. Se trata de la construcción de la patria buena. Se trata de cumplir unas grandes tareas que nos llevan más allá de la lucha económica a la lucha por la soberanía, por la independencia y por la liberación nacional de nuestra patria. De allí que los trabajadores venezolanos, en este 1 de mayo, debemos adquirir el gran compromiso del acompañamiento organizado con nueva visión, con un nuevo concepto del movimiento sindical venezolano para agrupar, para participar protagónicamente en la lucha por la construcción de esta patria que se nos ha planteado en la Constitución bolivariana.
¡Patria socialista! ¡Gobierno obrerista! ¡Patria socialista! Históricamente la clase obrera y los trabajadores, pues en términos generales, tienen que jugar el papel que le corresponde en ese proceso en ese proceso de la derrota del sistema capitalista de dominación. Pero entonces esa sociedad injusta, donde predomina la explotación, la especulación, el robo, debe ser derrotada, ¿verdad?, de una manera progresiva, desde el punto de vista pacífico, desde el punto de vista legal, en función de una transición que nos conduzca por el camino hacia el socialismo. Por primera vez en la historia de Venezuela, los trabajadores venezolanos tienen garantizado su futuro. Nosotros, al rescatar el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, al rescatar el derecho que tienen los trabajadores de gozar de una vejez digna, con un salario digno, con una inversión digna por parte del Estado, nos impulsa a desarrollar la organización de la masa laboral para desarrollar estas acciones. Que este 1 de mayo debe ser la apertura para la construcción de sindicatos únicos por empresa y por rama de industria para defender los logros que hemos alcanzado en este proceso revolucionario. Y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz de un rojo amanecer. Los trabajadores venezolanos estamos comprometidos históricamente a evitar que las fuerzas reaccionarias se impongan mediante políticas divisionistas de los trabajadores. Nosotros necesitamos que la fuerza obrera impulse la lucha para derrotar y liquidar a los sectores antipatria que en estos momentos se mueven a nivel internacional y a nivel nacional para impedir que Venezuela alcance los logros que estimulan la lucha de los pueblos latinoamericanos para conquistar una vida digna. El pueblo unido.